Buenas tardes, queridos hermanos, y como siempre, solamente estamos por la gracia y espíritu del Señor, solamente usando su palabra, la Sagrada Biblia del año 1602, versión Cipriano de Valera, no porque es una preferencia, pero es la palabra de Dios traducida de las lenguas originales de hebrea y griega a español. Y esa versión porque contiene todos los libros de Dios, los libros apócrifos, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, todos los libros. Y otros libros que dicen Biblia no contiene todos los libros. Podemos usar también eh, la Santa Biblia Reina Valera Antigua del año 1909, porque aunque no contiene todos los libros, está traducida eh, igual de hebrea y griega a español, pero falta unos libros, pero está traducida correcta. Entonces, eh, y es lo más disponible de la Biblia traducida correctamente. Entonces, vamos a comenzar con eh, las escrituras y el tema será eh, ayunando. ¿O qué quiere decir el ayunar? Porque hoy en día, en vez de seguir la Biblia, religiones, personas que hablan de Dios, personas que dicen creer en Dios, no siguen a la palabra de Dios, no siguen el verdadero Jesucristo, la palabra hecha carne, la Biblia. Siguen todas las personas, todos curas, todos hablando de Dios, falso profeta, de religiones, de curas, pero no solamente a la palabra. Entonces, con la palabra, con el verdadero Jesucristo bíblico, vamos a aprender de el tema importante de ayunar. Vamos a comenzar con el libro de Esther, porque el libro de Esther define, es una de las más claras escrituras de la definición de ayunar. Entonces, Esther es eh, antes del libro de Job y dice así: Ve y junta a todos los judíos. Bíblicamente, los judíos refiere a la nación de Israel. La nación de Israel son los llamados negros y los llamados indígenas de las Américas, el Caribe y nuestros hermanos esparcidos. No la gente en la tierra de Israel hoy en día, no la gente llamada blanca, reconocido que dicen que son judíos. No son los judíos bíblicos, no son los verdaderos judíos, no son los judíos e israelitas conforme las profecías a través de toda la Biblia, incluyendo de la boca del mismo Jesucristo en San Lucas capítulo 21, versículo 24. Entonces, por tantas mentiras globalmente y en toda parte que la gente hablan de Dios, en religiones, cristianidad, catolicismo, dicen tales mentiras siempre, siguiendo las mentiras mundanas. Entonces, el problema es que aún si uno no renueva la mente como somos mandados con la Biblia, lavando nuestra mente con la verdad de la Biblia, en vez de lo que hemos aprendido o lo que sentimos o lo que pensamos, uno va tropezando sobre la palabra, va a leer judíos y pensar que son los llamados judíos, que cada semana tienen nuevas y nuevas películas de tratando de forzar a la gente de creer en la mentira, que ellos son los verdaderos israelitas y judíos. Entonces, cuando leemos acá, ve y junta a todos los judíos, en el pasado hoy en día está refiriendo a nuestra gente o las personas hoy en día que se llamaba llamados negros o llamados afroamericanos, llamados puertorriqueños, llamados cubanos, y no los españoles que conquistaron la tierra, refiriéndose a conquistadores y viniendo de esa historia. Somos los
que quebrábamos los mandamientos de Dios y el Señor, como profetizó, llevó y trajo nuestros enemigos en contra de nosotros. Entonces, muy importante no de enfocar en las personas. Ahora, cada persona que hablas, si tiene pelo lacio, está claro de piel. ¿De qué es tu padre? ¿Quiénes son? Eso. No, anda conforme a la Biblia en todos, aplicando las escrituras, andando pacíficamente en ese mundo, entendiendo que lo que estamos sufriendo y hemos sufrido, también de lo que estamos leyendo, nuestros antepasados en esclavitud y opresión como nosotros hoy en día, es porque quebramos los mandamientos. Y aprendiendo de los pocos rectos en la Biblia, de nuestros antepasados y antepasadas, podemos aprender cómo seguir el Señor, comenzando con el Jesucristo bíblico, no Jesucristo de iglesia, no Jesucristo de imágenes y tales ídolos y pecados contra Jesucristo, pero conforme a la Biblia. Entonces, vamos a seguir. Y junta a todos los judíos y se hallan en Susan y ayunad por mí y no comáis ni bebéis en 3 días, noche ni día. Yo también con mis mozas ayunaré así, y así entraré al rey, aunque no sea conforme a la ley, y piérdame cuando me perdiere. Entonces, eso es muy potente. Recta Esther siguió los mandamientos de Dios primero, que incluyó que ella ayunó, y ella ayunó es bíblicamente de no beber ni comer nada, por lo mínimo un día, pero un día, 24 horas de no beber y tomar es la definición bíblicamente de ayunar. En ese caso histórico, Esther y sus mozas y siervas y las alrededor de ella ayunaron por 3 días y ella quiso por la gran obra que tenía que hacer que todos juntaron con ella en ese ayuno. Además, eh, no, ella no traspasó las leyes de hombres, porque en la tierra que ella vivió, no podía, aunque ella era muy importante en esa sociedad, ella no pudo acercarse sin ser llamada, pero por una emergencia, cosa urgente, para salvar su gente, los oprimidos, los verdaderos israelitas. Ella entendió la importancia de hacer conforme a las leyes de hombres también. Entonces no ofendió contra Dios ni ofendió contra los gentiles, los gobernando el mundo sobre su gente durante ese tiempo, igual que es así hoy en día. Pero César ha convertido de gobernar el mundo y ahora ser los verdaderos judíos e israelitas. Y no es así. Eso es una fábula, es gran mentira que la Biblia expone rapidito con tantas profecías de los verdaderos israelitas y nuestras condiciones de ser oprimido y de la boca del verdadero Jesucristo en Lucas 21-24, que los verdaderos israelitas no van habitando en esos días postreros en la tierra de Israel, pero muy poco después de Jesucristo estando en la tierra, en 70 DC, iba a ser echado de la tierra los verdaderos israelitas, echado en la tierra de Israel, y hasta los días postreros hoy en día van a habitar en la tierra gentiles, que van a contaminar la tierra, van a abusar la tierra, van a ser abominables en la tierra, idólatras en la tierra. Entonces, cuando aprendemos, y también en Ezequiel capítulo 35, versículo 1 hasta versículo 11, nombra que la gente llamada blanca, bíblicamente conocido como Edom y Isao, ellos van a habitar en la tierra en esos días postreros, teniendo todo en sus manos, el fin del mundo. Entonces, cuando aprendemos la palabra,
en vez de buscar quién odiar, como nuestros enemigos han hecho contra nosotros, con racismo y todo eso, vamos a andar sabiamente, conforme a cómo andaba Jesucristo, cómo andaba el rey David, cómo andaba Esther, lidiando honrablemente, lidiando sabiamente, justamente, y sabiamente para no ser engañado tampoco, o creyendo en nuestros enemigos como Jesucristo y ángeles y Dios y eso. Vamos a ser guiados por la palabra. Entonces vamos a seguir, familia. Entonces, acabamos de leer que conforme a la Biblia, ayunando no es con líquido, no es ayuno con agua, no es ayuno, no, me encanta carne, entonces voy a comer fruta, ayunar de fruta, no, o ayuntamiento de eso, no, es solamente ayunar, ayuntamiento, cualquier palabra que tú quieres referir, fasting, cualquier palabra, bíblicamente, el ayuno significa no comer ni beber nada, no por tu periodo, por 5 horas, eh, no desayunar, no, es de no comer por 24 horas o un día, que es lo mismo. Ni beber nada, ni comer nada. Ok, ahora eh, vamos a segundo libro de Samuel, porque muchos tenemos que solamente tirarnos en la Biblia. Por ejemplo, porque muchos hemos asistido a iglesia o religiones, aún hoy en día más popular, nosotros que somos los verdaderos israelitas, están corriendo a grupos israelitas o iglesias de israelitas, tirándose en otra trampa, en vez de solamente echar y tirarnos en la Biblia, habitando en el verdadero y bíblico Jesucristo. Entonces, vamos a leer los rectos ejemplos de Israel, nuestros rectos antepasados. ¿Qué hicieron ellos? ¿Se tiraron en la iglesia o se tiraron en la palabra de Dios para ponerla por práctica? Segundo libro de Samuel, vamos directamente al punto. Segundo libro de Samuel, vamos a el capítulo 2. Vamos a comenzar ahí. Vamos a ver dos ejemplos brevemente. Eh, Dame un segundito aquí, por favor. Porque a veces los versículos cambian de lo que es en inglés, en la Biblia en inglés y lo que es en español, porque los versículos a veces se combinan un versículo, diferentes cosas, dependiendo en el lenguaje. Entonces, dame un segundito, por favor. Dije capítulo 2, vamos, segundo libro de Samuel, capítulo 1 y versículo 12. Eh, Muchos, por falta de entendimiento, echan la mayoría del Antiguo Testamento diciendo porque tenemos Cristo, nada más importa, Jesucristo es el Nuevo Testamento, no entendiendo que Jesucristo es la palabra de Dios a través de toda la Biblia. El Antiguo Testamento, los libros apócrifos y el Nuevo Testamento. No solamente el Antiguo Testamento, no solamente las leyes de Moisés, no solamente la Torá, no solamente nada, sino es toda la Biblia, conforme a Salmos capítulo 40, versículo 7, en Hebreos capítulo 10, versículos 6 y 7, muchas escrituras confirman no solamente que Jesucristo es el verbo y la palabra de Dios, la Biblia, pero es toda la Biblia. Y muchos por solamente usar una parte de la Biblia u otra parte o solamente las escrituras que justifican en sus mentes lo que están haciendo al presente, tropiezan a la palabra.
Vamos a leer eso. Segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículo 12. Vamos a comenzar con el versículo 11. Entonces David, trabando de sus vestidos, rompiólos, y lo mismo hicieron los varones que estaban con él. Entonces, típicamente, ayunar es humillándose en una manera espiritual. Entonces, lo que pasa es que muchos, faltando entendimiento, no entienden que cuando sigamos a Dios, tenemos que ver que no podemos hacer lo que pensamos en nuestra adoración de Dios. Y lo que pasa, si uno no tiene entendimiento, va a sacar porciones o escrituras individuos de la Biblia. Por ejemplo, dobla la mejilla, eh, amar a tu prójimo. Entonces, por falta de entendimiento, siempre van a hacer cosas limitando, haciendo la palabra por su falta de entendimiento, tratando de aplicar una escritura, dos escrituras en cualquier situación en su vida. Porque, ay, la Biblia es tan grande, entonces van a tratar de disminuir el servir de Dios por su falta de entendimiento. En vez de como niños obedientes, crecemos en la palabra y Dios nos guía por su palabra en situaciones complicadas solamente para nosotros, en situaciones difíciles, en situaciones que no entendemos cómo salir de esos líos o problemas, cómo resolver, cómo reconciliar con una persona que me odia y tengo que trabajar con ellos. No vamos a entender y muchas situaciones no vamos a tener ninguna idea cómo lidiar en esos retos. Pero con la Biblia aprendemos. Esta razón que no podemos simplificar o sobresimplificar la palabra, pero tenemos como niños obedientes crecer en la palabra. En vez de hablar, en vez de buscar enseñar gente, ay, sigue en Navidad, aprendí que eso es verdad. Y entonces, en vez de como un niño buscando enseñar a los demás, somos mandados de verificar y confirmar lo que dice Dios, lo que es servir al Señor antes de buscar a ayudar o salvar o enseñar a los demás. Si aún es alguien que amas, es importante que aprendes, verificas tú primero cómo adorar al Señor, qué quiere decir servir al Señor, qué significa Dios con un término de ayunar, porque muchos mezclan tradiciones o lo que piensan o lo que dicen hombres en diccionarios o en línea o en Wikipedia en vez de aprender la palabra conforme a lo que Dios significa con su palabra. Y eso es la lección, aunque solamente estamos hablando del tema ahora de ayunar, pero eso es qué tenemos que hacer con todo tema. ¿Qué significa Dios con las escrituras relacionado a ese tema? Precepto tras precepto. Correctamente dividiendo la palabra del Señor en vez de sobresimplificando la palabra por repetir lo que hemos oído de religión o lo que pensamos o lo que gente que confiamos dicen. No, tenemos que confiar en Dios, no hombres hablando de Dios. Aun si es un hombre verdadero, un siervo verdadero, tenemos que verificar lo que están diciendo es verdad en vez de lo que suena bien a nosotros. ¿Sí entiende el punto? Ok. Entonces, David, para regresar al punto, estamos en segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículo 11. Entonces, David enteró unas noticias bien tristes y comenzó de partir y romper sus vestidos. Y los alrededor de David hizo lo mismo, que en tiempos antiguos de romper la ropa era de demostrar gran tristeza o de humillarse y sentir vergüenza, como es una forma de afuera de mostrar a Dios que estamos eh, arrepentidos o arrepintiendo. Pero
hoy en día tenemos que arrepentir en nuestro corazón, lavar la mente, renovar nuestra mente de comportarnos diferente, de hacer lo que Dios dice y dejar cualquier cosa que pensamos o hacemos que es diferente, incluyendo si uno pensó que haciendo ayuno no era necesario, o eso es algo que hicieron en el Antiguo Testamento. Ah, sí, todavía está leyendo el Antiguo Testamento. No, es leyendo la justicia a través de toda la Biblia. El Jesucristo, la perfección de Dios, la sabiduría de Dios a través de toda la Biblia, que es a donde contiene Dios toda la sabiduría que necesitamos. No eliminando el Antiguo Testamento, no ensalzando el Nuevo Testamento como ninguna parte de la Biblia es importante. ¿Cómo vas a entender el Nuevo Testamento sin entender el Antiguo Testamento? Es imposible. Pero muchos echando el Antiguo Testamento para solamente forzar a la gente pensando que si van a la iglesia y pagan diezmos de dólares, eso es servir al Señor y no lo es. Eso no tiene nada que ver con Dios. Pero por falta de entendimiento del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, toda la Biblia, el verdadero Jesucristo, faltando él, somos fáciles de engañar cuando somos así. Y si eres así, en vez de ofenderse de ser enseñado correctamente, es de alentarse y con mente tranquila escucha la palabra y somete a ella. Vamos a seguir. Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la tarde por Saúl y por Jonatán, su hijo, y por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel que habían caído a cuchillo. Entonces, mostrando que ellos que son y eran rectos bíblicamente, ayunaron. Y eso es muy importante de entender porque muchos, y ellos sacrificaron animales, no tenemos que hacerlo. Claro que sí, a través de Jesucristo. No tenemos que hacerlo, pero no podemos perder el ejemplo recto de los antepasados rectos de los verdaderos judíos e israelitas. Vamos ahora a ir al Nuevo Testamento, Mateo capítulo 9, para seguir en ese punto. Porque muchos, ay, no, eso era el Nuevo Testamento, eso era el Antiguo Testamento, ay, estás en contra de Jesucristo. No, vamos a conseguir, vamos a aprender la boca de Jesucristo. Que hoy en día no solamente el rey David en el pasado y los rectos alrededor de él, no. Los rectos tenemos que ayunar, no solamente cuando estamos haciendo llanto o pidiendo disculpas o perdón por nuestros pecados, tenemos que ayunar en esas ocasiones también. Pero además para sabiduría, para nuestros enfermos, si no tenemos enfermedad nosotros o más para los demás. Y también si uno está en batalla espiritual que tiene demonios, que hoy en día no refieren a como demonios, refieren bipolar, esquizofrenia y otros desórdenes y trastornos clínicos, como esquizofrenia, como bipolar, como compulsivos obsesivos, lavando la mano 40 veces y todavía está sucia tu mano. Gente que tienen demonios y se manifiestan en esas formas y mucho más. Pero los incrédulos que no creen en el Señor, los mundanos, médicos o no, hablan tales cosas y nuestra gente dicen en una mano que creen en Dios, pero creen más en médicos y creen más en tales cosas en vez de nuestro médico Jesucristo, el Jesucristo bíblico, no cualquier Jesucristo de cualquier iglesia o religión, y tenemos que hacer lo que a través de él aprendemos en toda la Biblia, comenzando con él directamente de su boca, como ahora mismo. Mateo capítulo 9, versículo 14. Entonces, los discípulos de Juan vienen a él diciendo, entonces eso Juan el Bautista, que profetizó de Jesucristo. Entonces, él tenía discípulos porque él era el primer profeta verdadero en más de 100 años.
Entonces, y todos estaban perdidos. Entonces, Dios comenzó de enderezar a nuestros antepasados que tenían oídos para oír. Ellos, y hubo algunos de ellos, eran los discípulos de Juan. Entonces vinieron a Jesucristo. Porque nosotros y los fariseos eran hombres hipócritas. No que hoy en día dicen fariseos representaron la ley. No, jamás representaron la ley. Eran hipócritas. Siguieron sus tradiciones que no eran la ley, más que las leyes y mandamientos de Dios. Eso es la razón que fueron condenados, siendo hipócritas. Nunca guardaron la ley. Y las pocas leyes que guardaron siguieron tradiciones acerca de esas leyes en vez de seguir las leyes conforme a como Dios mandó. Entonces no eran rectos. Eso es la cosa que la gente no entiende. Entonces, cuando comenzamos a aprender, vamos a entender de nunca asociar los fariseos como si ellos guardaron la ley. Eso no es correcto. Vamos a seguir. Dice, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Entonces, los rectos discípulos de Juan el Bautista, que todavía faltaron entendimiento, supieron que ese Jesucristo era algo grande, pero no entendieron todo de Jesucristo y sinceramente vinieron a él preguntando algo. Bueno, sabemos que los fariseos no son rectos, pero aún ellos se ayunan. Nosotros, tratando de ser rectos, ayunamos, pero tus discípulos no. Y la Biblia muestra que es algo necesario, entonces nos mandamos a ayunar. Entonces, ¿por qué? ¿Qué está pasando acá? Explícanos. Ok. Mateo 9, versículo 15. Y díjoles Jesús, ¿pueden los que son de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Entonces, Cristo está mostrando entendimiento, que estamos ayunando porque simplemente faltamos a él, pero él está refiriéndose como ¿cómo se dice? El esposo, como él es, tenemos que ser conjuntado con él, que eso sería en el reino de los cielos. Y en ese tiempo, cuando él estuvo en la tierra, como el hijo del hombre, como carne y hueso, como el hijo literalmente de la semilla de José Josué que estaba con María. Entonces, entendiendo la palabra de Dios y la palabra de su palabra de Jesucristo, entendemos que Jesucristo está mostrando que los discípulos no ayunaron porque Jesucristo estuvo en la tierra. Estaban con él. La necesidad de ayunar para el Espíritu del Señor, que es a través de Jesucristo mismo, no era necesario. Vamos, más vendrán días cuando el esposo será quitado de ellos y entonces ayunarán. Cuando Jesucristo fue crucificado, asesinado, torturado, asesinado y después de 3 días resucitado de los muertos, entonces, y después de enseñar a los discípulos por unos 40 días, desde entonces él fue regresado al Padre Celestial. Entonces así, gracias al Señor, eso comenzará el tiempo que ayunarán los verdaderos discípulos. Entonces, si te consideras un discípulo o eres verdaderamente un discípulo, que va a siempre seguir ayunando, pero más que nada aprendiendo la palabra, que si no estás haciendo ayunar, no ni entiendes lo que es, vas aprendiendo y creciendo en la palabra como niño verdadero, como niño recién nacido y siendo apacentado por la palabra. Eso es muy importante porque muchos
ya se creen, ya creen que ya son salvos, ya tienen a Dios. ¿Quién te cree para enseñar a mí? Muchos tienen ese orgullo y están en cautiverio de Satanás todavía y más que nunca, aunque hablan de Dios o citan unas escrituras o más. Pero el problema es que no están por sus frutos sirviendo al Señor y adorando a Dios como Él manda. No solamente por faltar el ayunar, pero por la mente también, que Satanás siguen engañando y guardando en cautiverio muchos de nuestros hermanos y la mayoría del mundo. Entonces, eso es la razón que aprendiendo la palabra vamos a hacer lo que Jesucristo manda. Es un mandamiento eso. Cuando Él no estuviera, sus siervos van a ayunar. No es una creencia, no tenemos una iglesia física o religión, pero los que están en religiones o iglesia física o acaban de aprender que somos israelitas y los verdaderos judíos, aún una persona llamada judía, cualquier persona viendo eso, tiene que entender que la cosa importante y para comprobar que eres siervo o sierva, oveja verdadera de Jesucristo y de Dios, van a oír a la palabra. San Juan capítulo 10, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz. Su voz es la Biblia, la palabra de Dios. Muchos se ofenden cuando oyen y son corregidos y están siendo corregidos de la palabra. Tenemos que desechar eso para siempre y tornar a la corrección de Dios y crecer en la voz de nuestro Padre Celestial. Perdón. Entonces, eso es muy importante, hermanos, de oír y hacer la palabra. Vamos a seguir. Desde acá, vamos a los hechos, porque es un tema constante en el Nuevo Testamento ahora mismo, porque eso ayunar, acabamos de leer, que no es solamente para siervos o profetas del Antiguo Testamento o tiempos antiguos y ahora estamos en el Nuevo Testamento. No, estamos para hacer la palabra que es consistente cuando abrimos la palabra, la Biblia, y comenzamos de aprenderlo como los hijos sinceros de Dios, los hijos verdaderos, que vamos creciendo en la palabra de nuestro Padre, que es nuestro Señor, el Jesucristo bíblico. Entonces, los Hechos, capítulo 13, ¿ok? Vamos a ver. Dice, y los Hechos capítulo 13 versículo 1 comprueba que los discípulos fueron llamados negro. Negro o ese término no es algo nuevo. Cuando aprendemos la Biblia, vemos historia verdadera y nuestros antepasados son conocidos como gente de color y negro a través de toda la Biblia. Esa es la razón, una de las razones que hay muchas versiones de la Biblia, porque cada uno trata de omitir y revisar y cambiar, alterar, de quitar esos términos bíblicos que comprueba que los verdaderos israelitas son gente de color. Vamos a leerlo. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquia profetas y doctores Barnabas y Simón, el que se llamaba Níger. Entonces, eso quiere decir negro. Es latín por negro. Entonces, cuando comenzamos de leer tales escrituras, apóstol Pablo, cuando leemos en ese mismo libro, Los Hechos, capítulo 21, versículo 37 hasta versículo 39, por su apariencia física y su color y su textura de cabello y todo, un llamado blanco, un griego verdadero, vio
a Pablo físicamente, el apóstol Pablo, y estaba atónito, estaba sorprendido completamente cuando Pablo comenzó a hablar griego. Él pensó que Pablo era otro, era un llamado africano, un egipto, un africano, un negro, por su apariencia. Pero Pablo dijo, no, 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 yo no soy negro, yo no soy africano, yo soy judío. Entonces, aunque Moisés fue llamado el nieto de Faraón, era israelita, judío, Faraón era africano, Egipto, aunque ambos eran hombres físicamente de color negro o de color marrón, pareciendo semejante pero diferente. David, israelita, un hombre negro, Goliat, un hombre negro pero africano, enemigos mortales, unos rectos, otros impíos. Uno celebrado por vencer su enemigo, Goliat. David era como celebrado correctamente. Entonces, cuando aprendemos las verdades de la Biblia históricamente, hasta hoy en día con profecías, entendemos correctamente qué es verdadero y qué no es. En vez de seguir lo que hemos aprendido y todas esas mentiras satánicamente empujado en todos de propósito. Y en vez de ofenderse, no, bueno, yo no soy israelita, en vez de pensar así, los verdaderos israelitas somos esparcidos, somos derramados en toda la tierra, sino la tierra de Israel hoy en día, aunque somos israelitas. Conforme a profecías, comenzando con Lucas capítulo 21, versículo 24. Pausa y cuando ves eso, si no estás viéndolo en vivo, y anota eso, busca la escritura, mientras orando para entendimiento de esas escrituras, véalo, entiéndelo y reproducir y seguir escuchando los próximos del video. Entonces, es de entender diligentemente. Eso es el evangelio del reino, porque estamos en el fin del mundo, antes del día de juicio final. Entonces, no debes ver eso y ser ofendido o apagarlo. Ay, no creo en un Dios. Ay, yo no siento que la Biblia es toda verdad. No hay ninguna verdad absoluta. Mientras que no has aprendido el nivel de poder que tiene Dios por su palabra. Entonces, voy a pausar aquí, pero es importante del tema fuera de lo que estamos hablando, pero es importante que aprendes escrituras como aquella escritura de Mateo capítulo 22, versículo 29, porque Jesucristo dijo que erais no sabiendo el poder de Dios ni su palabra, porque muchos hablan por Dios sin conocer y aprender su palabra que nos revela más de nuestro Creador, la potencia de su palabra que no tiene su igual en este mundo. Una verdad absoluta, una verdad llena de profecías para confirmar que es verdadera más que pensamos en cualquier término absoluto que usamos. No entendemos aquel nivel de verdadera o de verdades. Entonces, la razón que niños vamos a cerrar la boca y escuchar y oír la palabra de nuestro Creador antes de hablar, antes de concluir, antes de traer mentiras y tratando de competir y rechazar lo que dice Dios antes de entenderlo y oírlo. Y antes de leerlo y verificarlo. Entonces, vamos a seguir porque vamos a regresar al tema de ayunar, pero es muy importante que aprendemos los diferentes temas en la Biblia por orar, ayunar y usar los preceptos que relaciona con cualquier tema. Criando niños, orando al Señor, creyendo en el Señor. Ahora, pocos